ahora. Dale, mientras vos vas poniendo a grabar, yo les explico esto del tema de las actividades, o sea, están dentro de cada pestaña, como vamos a ir avanzando de las clases, pero acá estarían eh, como, bueno, como para organizarlas todas juntas, y después vamos a ir pegando acá a medida que vayamos haciendo las actividades, ¿sí? Como para que les quede ahí organizado también. Y los sincrónicos, bueno, cuando estén las grabaciones también las vamos a ir cargando ahí. Vamos a ir Es subiendo. decir, en la bitácora estaría todo lo que vamos a trabajar en el curso. Todo va a estar cargado acá como una especie de eso, de repositorio de todo lo que vamos a ir haciendo. Hay Sí, algunos tutoriales, bueno, y algunos los materiales de lectura y los sitios. eh, Hay algunos que los dejamos, que en realidad los hemos trabajado el año pasado, otros los sacamos porque había mucha cantidad de cosas, pero bueno, no todo lo que está ahí es lo que vamos a trabajar ahora. Fuimos haciendo algunos cambios, pero bueno, como algunos sitios y algunos materiales estaban buenos, los dejamos como para ampliar. Por ejemplo, de podcast, el año pasado el trabajo final fue en un podcast y este año cambiamos, sacamos podcast y vamos a trabajar con unas herramientas de inteligencia artificial, como para agregar otra cosa. Pero bueno, dejamos todo ahí los materiales porque pueden servir. sí, aparte vieron cómo es el tema de la tecnología o la informática más que nada, que solamente la tecnología. El tema de la informática está en constante evolución y aparte hemos visto que en los últimos años con el tema de la inteligencia artificial se han conseguido muy buenos avances, más que nada en lo que es producción de textos, producción de video, de sonidos. Hay herramientas de todo tipo, lo que diría, pueden hacer canciones, pueden narrar un libro, pueden crear historias, ¿sí? Ha avanzado muchísimo en lo que es la IA ¿en qué estamos? En los últimos 2 años. Es uno de los avances actuales que ha tenido mayor crecimiento en tan poco tiempo. Y esto es así, es un constante cambio, o sea, lo que nosotros aprendemos hoy, tal vez después no nos va a servir, o va a haber herramientas nuevas que van a conversar las otras. Siempre con la informática traten de estar actualizados porque cambia todo el tiempo. En ningún momento vamos a estar al día, eso es así. Voy a ver el chat que hay escrito algo. Ah, puso buen día. Ah, está David. Hola David. Hola, buen día. ¿Soy David? ¿Todo bien? Bien. Estamos acá en otro curso. Bien. Pero bueno, acá van a tener los tutoriales más que vamos agregando, herramientas, o si a ustedes se les ocurre, como les expliqué hoy, tienen algún recurso que les sirve y demás, lo podemos ir agregando bien. Todo va a servir de ayuda, porque esto no es solamente es lo que le vamos a explicar nosotros, sino que está bueno también aprender del otro, las experiencias que han tenido, las herramientas que les han servido, qué cosas no les han servido también, en qué contextos. Todo depende siempre de eso, del contexto, del momento o de la actividad que estamos haciendo. Bien. Creo que nos queda más que la bitácora de la clase uno y, Sí, ya estaría. bien, ¿querés que compartir? Si querés compartir la nube de palabras y así mientras vamos dando, voy haciendo una introducción, van escribiendo ahí. Bien, por ahora tenemos Eh, dos palabras. Si alguien entró recientemente, fíjense, voy a retomar. Fíjense en la actividad uno que está acá donde dice en la pestaña de intro, la actividad uno que es nube de palabras, está al fondo. Les va a aparecer esta página, tienen que entrar al mural, pueden entrar desde la compu o escanear el QR con su teléfono y van a ingresar una, dos o tres palabras, que ustedes quieran, sobre qué recursos digitales utilizas en tus clases. Pueden poner lo que ustedes quieran, pueden poner en este caso unos videos, fotos, foros dice, perdón, qué cosa leí. Vayan entrando y vayan agregando algo más. Están por ahí, ¿no? Sí.
porque capaz justo están preparando un mate o algo. Mira, mira. Si tienen dificultad para acceder, me avisan y vemos cómo lo solucionamos. Todos. Esta herramienta en particular, la de la nube de palabras, lo que tiene de interesante, bueno, también hay un montón de herramientas, esta es una, pero bueno, la función de la nube de palabras es que ustedes, o los cursantes, quienes estén en ese momento en este caso en el encuentro sincrónico, puedan interactuar, como si fuera interactuar en vivo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que ustedes van escribiendo es lo que se va viendo en la pantalla. Son estos recursos que para clases con estudiantes, bueno, sirven mucho para esto de la participación, ¿no? Que a veces por ahí no se animan a hablar, o bueno, incluso a escribir, entonces en el chat, entonces bueno, esta es una forma también ahí de movilizar, de incentivar la participación, además, bueno, del contenido, las palabras en sí, lo que van poniendo, ¿no? Como un disparador. Siempre los murales digitales, las pizarras digitales son interesantes para eso. Eh, Están acá. Presentaciones, videos, REA. claro, bueno, y ahí Una ya podemos, consulta, sí, perdón, del desconocimiento, porque yo he usado, pero participé usando la nube de palabras, pero nunca la utilicé como recurso. ¿Eso está disponible? ¿Es gratis? ¿Lo puede acceder cualquiera? sí, buenísimo esto que preguntás porque me había olvidado de algo. Nosotros lo que elegimos en este curso es siempre herramientas que sean abiertas, que sean, bueno, gratuitas y que sean accesibles, fáciles de utilizar, ¿no? Siempre esa es como un poco la búsqueda, sobre todo que sean gratuitas y abiertas. Sí, este es un recurso que vos te tenés que registrar con un usuario y es muy sencilla, tiene 2 o 3 pasos como para generar, elegir si querés un fondo, la imagen, esa bueno, la elegimos nosotros, y haces la pregunta que quieras, ¿no? Y después, bueno, eso en el momento se va apareciendo ahí las palabras que van escribiendo. Sí, es con un registro de usuario, pero es muy, muy sencillo. Después podemos agregar eh, paso a paso, pero bueno, es muy sencilla. Hay varias de nube de palabras. A mí me gusta esta porque es la más simple. También otra cosa, por ahí también que hablamos siempre con Ale, es que en realidad hay muchísimas herramientas para hacer un montón de cosas, ¿no? Pero yo siempre lo que recomiendo es que cuando vos encontrás una herramienta que te sirve para eso y es fácil de usar, es abierta, es gratuita, bueno, no es necesario que aprendas a usar todas las herramientas. Ya con una está una de nube de palabras, una de presentaciones, una de edición de video, una de edición de audio y así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las herramientas que son de edición de video, hay muchísimas, pero bueno, hay algunas que son súper complicadas, otras tienen muchos permisos o cosas que no te habilitan. Entonces, bueno, una que encontraste, listo, seguís usando esa, ¿no? Hasta que, bueno, quizá en otro momento la puedes cambiar, pero no es necesario saber usar todas las herramientas, porque por haber hay muchísimas. Eh, bueno, y acá, a partir de estas palabras que están escribiendo ahí, se empiezan a mezclar, como a veces, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones digitales, es como que utilizamos, por ejemplo, algunas que serían marcas o plataformas, las usamos como sinónimos de formatos de producción, que sería el caso de Canva, que antes decíamos un PowerPoint, ¿no? Antes decíamos, bueno, hacemos un PowerPoint, y en realidad PowerPoint o Canva es el nombre de la herramienta, ¿no? Es la plataforma, la marca de alguna manera. Pero ¿qué es lo que podemos hacer con esa herramienta? Sería el formato de producción y el formato de diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Canva, que es una plataforma, como si fuera una marca, lo que podemos hacer es producción de videos, producción de infografías, producción de mapas conceptuales, producción de presentaciones multimedia. Entonces ahí nos estamos refiriendo a formatos de producción, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ejemplo, imágenes, como pusieron ahí, está muy bien, es un recurso digital, pero hay como diferentes tipos de imágenes, ¿no? Tenemos imágenes fijas, tenemos imágenes móviles, tenemos imágenes interactivas. Después, por ejemplo, cuando hablamos de foros, foros también es un recurso,
pero en realidad es una herramienta que tiene, en este caso, la plataforma Moodle, por ejemplo. Ahora, si nosotros ese foro también le podemos dar diferentes usos, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos un foro que es informativo, solamente para, por ejemplo, difundir información del cursado, o si es un foro de participación, entonces ahí le estamos dando otro sentido, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de recursos digitales, se cruzan, se mezclan, ¿no? En el cotidiano, cuando hablamos, todos esos como diferentes usos, ¿no? Tanto de cuando hablamos de marcas o plataformas, cuando hablamos de formatos de producción, o cuando hablamos de cómo vamos a usar ese recurso. Bueno, vamos ahora sí, si querés, Ale, comparto yo, o compartimos la presentación, lo mismo, ya que estás compartiendo. Eh, Vamos ahora sí a la presentación de, bueno, qué son justamente los recursos educativos abiertos. Eh, que me ubique que esto de tener las dos pantallas al mismo tiempo, me voy de un lado al otro. Eh, ¿Ahí se ve bien? Sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué serían los recursos educativos abiertos? Recursos educativos, en realidad, siendo docentes, ya sabemos lo que son, ¿no? Serían como los diferentes materiales, medios, contenidos que vamos a utilizar, pero que en este caso tienen la característica de ser abiertos cuando hablamos de cuestiones digitales. Eh, bueno, si querés, volvete para la anterior que me salté ahí la introducción, los puntos que vamos a trabajar. Bueno, una esto, ¿qué son los recursos educativos abiertos? Otra, el segundo punto sería a qué nos referimos como material didáctico y medio de enseñanza en el campo digital, ¿sí? Qué tipos de materiales didácticos hay también en las cuestiones digitales, y después sí, qué es lo que vamos a hacer en todas las clases, vamos a trabajar en la planificación, en el diseño y en la producción de diferentes recursos educativos digitales, ¿sí? Esto es un poco lo que vamos a ver durante todo el curso. Bueno, ahora sí pasa. Entonces, bueno, decía esto, los recursos educativos son en general todos los materiales que utilizamos para una clase, ¿no? Que nos sirven de mediación entre el conocimiento, lo que vayamos a trabajar y nuestro grupo de estudiantes. En el caso de cuando esta palabra que se le agrega ahí, abiertos, hace referencia a los recursos educativos digitales, ¿sí? Que bueno, la abreviatura sería esa, REA. Que serían todos los materiales, ¿sí? Que utilizamos con un fin pedagógico, pero que tienen la característica de ser digitales. Ahora vamos a ver esto qué significa, ¿no? O sea, no es solamente un cambio de soporte, de pasar de lo analógico a lo digital, sino que lo digital le aporta otras características. Por ejemplo, que sean, bueno, accesibles y reutilizables, ¿no? Que eso antes no pasaba con los materiales analógicos. Nosotros, un libro, por ejemplo, que sería como el ejemplo más común dentro la docencia, como material didáctico, bueno, un libro nosotros sí, lo podemos en todo caso subrayar o hacer un recorte, pero no podemos modificar el contenido de ese libro, ¿no? Que está en papel. En cambio, sí podemos modificar el contenido de un recurso que sea digital, ¿no? Desde editar el texto, recortar, cambiarlo, no sé, en el caso de un video, en el caso de una imagen, bueno, se puede reutilizar, se puede modificar, se puede editar, ¿no? A diferencia de los otros. Y además se pueden utilizar en todos los entornos digitales. Después, bueno, hay variedad de formatos. Yo, incluso, en particular, que vengo del campo de la comunicación, ¿no? Hay palabras que son muy específicas del campo de la comunicación y que le damos un sentido también muy específico cuando hablamos de producción, de diseño, de formatos, de soportes. Bueno, por ahí hablo yo desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, hay diferentes formatos. Estos pueden ser, por ejemplo, ahí están nombrados los más comunes, que sería el libro de lectura, de clase, que es el objeto, digamos, de enseñanza más tradicional. Videos, que sí, los videos surgen ya desde el entorno digital. Diferente tipo de aplicaciones pueden ser también, ¿no?
bueno, uno, por ejemplo, que se ha usado mucho en los últimos años, sí, hará 2 años en adelante se está utilizando mucho, que es el formato de podcast, ¿no? Que es un formato específico también, que surge del ámbito digital, pero que viene un poco en relación a lo que era la radio, bueno, y un montón de formatos más, ¿no? Pero cuando nos referimos a formatos, nos estamos refiriendo a eso, a formatos de producción, a cómo voy a producir eso, que no es solamente pensar en lo digital, sino en los recursos que voy a utilizar para ese formato, ¿no? Eh, a ver, Ale, si querés agregar algo, voy a conectar la batería que se me está quedando, perdón. Un segundo. Perdón, justo ahí me estaban comentando, chavo, Gastón, eh, ¿qué te pasó a mí? ¿Se fue? Bien, bueno, un cachito. ¿Tiene una consulta, algo para preguntar antes de continuar? Bueno, había dejado el cable ahí para enchufarlo y me olvidé. Bueno, Justo me había preguntado algo Gastón y no había escuchado la perdón, respuesta. perdón. Sí. No, no, justo me traje un segundo. Ah, Disculpame. eh, no, bueno, si quieren preguntar, ustedes interrumpan, ¿eh? Yo estoy viendo la pantalla con la presentación, así que no veo si están ahí queriendo hablar. Eh, Entonces, bueno, decíamos esto, que hay variedad de formatos y que el formato nos va a dar justamente con qué recursos vamos a trabajar, ¿no? Obviamente no es lo mismo trabajar con un formato que sea de imagen o trabajar con un formato que sea de audio, por ejemplo, ¿no? Son dos lenguajes, dos recursos totalmente diferentes, ¿no? Y después, bueno, hay una cuestión también del mundo digital, que es la cuestión del derecho de autor, de ese contenido, de ese material que se produce, ¿no? Que también, digamos, cuando aparece toda la cuestión digital y esta posibilidad que nos permite de poder reutilizar o poder editar material generado por otras personas, que antes eso no se podía en el mundo analógico, bueno, se abre todas estas discusiones con, bueno, la cuestión de los derechos de autor, ¿no? ¿Quién es el dueño o la dueña de ese material? Bueno, medio como que es difícil, ¿no? Es difícil de controlar. Pero bueno, hay maneras de hacerlo de manera como responsable, ¿no? Y cuidando esa autoría, si es de otra persona y yo utilizo ese material, así como si yo genero material, también tengo formas ya sea digamos, de ponerle algún tipo de cuestiones legales si yo lo quiero proteger o de compartirlo y dejarlo abierto, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones son también, tienen que ver con la ética y bueno, al menos hacer una cita, si yo estoy utilizando material de otra persona, de otro docente, bueno, puedo citar la fuente como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una cuestión más de respeto, ¿no? Del uso de los materiales. Y bueno, y hay marcos, por supuesto, legales, el más conocido, este que se denomina así, con las dos C, CC, que ustedes pueden agregarle hay un registro y al menos, bueno, eso, es decir, este material fue producido por tal cosa, ¿no? O tal persona, una cátedra, lo que fue. Eh, bueno, todo eso serían los recursos educativos abiertos cuando hablamos de recursos digitales, ¿no? Estas son como algunas, los puntos principales. Bueno, pasemos, si querés, Un- Ale, sí, si querés quería agregar. agregar algo justo, el tema de las licencias Creative Commons, ustedes pueden buscar, a ver si puedo abrir. Ah, sí. Creo que eh, en el material de la bitácora hemos agregado ahí. vamos a chusmear, la sección bitácora de recursos. Puede Acá ser está. que ahí. Licencias Creative Commons, ¿sí? Ustedes pueden mirar acá, por el tema de licencias, hay muchos tipos de licencias dependiendo de, Claro, vamos a poner acá licencias, de cómo quieren que se use su material, ¿sí? Cada simbolito que vemos acá tiene un significado, por ejemplo, esta atribución, ¿sí? Que es necesario reconocer la autoría de quien lo hizo, uso no comercial, ¿sí? Sino las derivadas o compartir igual. Y fíjense que acá tenemos las diferentes licencias que estos las pueden agregar en su presentación, en sus recursos
que desarrollen tienen acá todas las licencias diferentes. Eh, Era para agregar ese paréntesis nada más. Sí, Perdón. sí, sí, está bien, buenísimo. Sí, y que es muy sencillo eso, no es algo que le tienen que hacer un trámite así complicado, ¿no? Es muy sencillo y lo pueden agregar a sus materiales. Bien, Eh, perdón. Te paso a la no, siguiente. vale. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de material didáctico? También, esto es algo, ustedes siendo docente, que seguramente lo manejan, lo conocen, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hablar en relación a la cuestión de lo digital, ¿no? De los materiales didácticos digitales. Eh, bueno, es un recurso tecnológico, por supuesto, es un recurso que tiene un soporte físico, ese soporte físico puede ser analógico, como en el ejemplo del libro, o digital. Cuando hablamos de digital, nos hacemos referencia, en cuanto al soporte, ¿no? Hacemos referencia a que es un soporte que está generado, ¿no? Por o sea, la digitalización de un material sería que está generado por un código, bueno, de números, como todo lo que es lo digital, ¿no? Y lo analógico sería, perdón, lo analógico sería todo lo que está en un soporte físico, como puede ser el papel o una imagen, podría ser la fotografía, ¿no? Es como que en realidad también se puede pasar de un soporte analógico a un soporte digital, por ejemplo, cuando digitalizamos un libro, ¿no? Pero bueno, esos serían como los dos soportes que existen, ¿no? O analógico o digital. A veces les llamamos soporte físico a los dos, pero en realidad, bueno, uno es digital y uno es analógico. Después, bueno, el material didáctico lo que implica es un sistema de codificación, ¿no? De símbolos que se representan a través de códigos, ¿no? Por ejemplo, el código visual podría ser, ¿no? Eh, Después, por supuesto que es algo que contiene un mensaje, un contenido, ¿no? Para eso hacemos un material didáctico, porque queremos de alguna manera transmitir algo con ese contenido, ¿no? Entonces ahí es donde pensamos, bueno, ¿para qué voy a hacer este material? ¿No? ¿Cuál es el sentido, cuál es la función de ese material? Entonces ahí pensamos, bueno, es para comunicar algo, una información, es para generar algún tipo de reflexión, es para generar algún tipo de interacción, o sea, ¿para qué? O sea, eso que voy a comunicar, ¿no? Tiene que tener un mensaje. Después, por supuesto, si estamos dentro de un espacio educativo, va a tener un propósito pedagógico, o sea, no va a ser solamente porque sí, lo voy a hacer y porque me sobra tiempo, porque aparte todo esto lleva tiempo, ¿no? De trabajo para nosotros. Entonces, ese propósito pedagógico tiene que estar claro, en primer lugar, para mí, para qué lo voy a hacer. Y después también pensando, obviamente, en el lugar de los estudiantes, ¿no? Lo voy a hacer para, bueno, facilitar el aprendizaje, como mediación, para, no sé, fortalecer algunas cuestiones que son complicadas, no sé, ¿para qué? ¿Cuál va a ser ese propósito? Y bueno, y se distingue, acá también entramos en una diferencia, se distingue de otro tipo de recursos por ese propósito, por esa intención pedagógica. Por ejemplo, una película. Muchas veces en las clases utilizamos películas que no fueron en su origen producidas pensando en la escuela, ¿no? Como material educativo. Por ejemplo, una película del cine, ¿no? Es una película que dura 2 horas, que tiene una función cultural, artística, la que fuera, ¿no? Si yo utilizo ese material en mi clase, una película que dura 2 horas, bueno, tengo que tener una justificación muy, muy fuerte para decir, vamos a ver este material, porque si no, es un recurso que no está destinado, que no está pensado para trabajar en la escuela. Entonces quizás el efecto que eso genera no sea el más apropiado. Entonces sí, quizás puedo recortar un fragmento, una escena, no sé, un pedacito que a mí me sirve para trabajar ese tema en la clase. Entonces ahí sí lo estoy convirtiendo en un material didáctico para la enseñanza, ¿no? En cambio, hay otros materiales didácticos que ya surgen desde su origen, desde su diseño y desde su producción como material educativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una película pensando en cómo la voy a usar en la escuela, ¿no?
Entonces ese origen, desde dónde sale ese material, también es importante, porque hace que el material sea, entre comillas, como más efectivo o no, ¿sí? Eh, bueno, pasamos, si quieren agregar algo, preguntar algo. Lo importante siempre es tener en cuenta que lo que utilicemos, digamos, en el curso son herramientas, ¿sí? No vamos a tratar de centrarnos en la herramienta en sí, sino en la intención que vamos a darle. Tiene que estar, obviamente, tiene que ser una herramienta que nos sirva para llegar a un objetivo que nos hemos propuesto en la clase, ¿sí? La herramienta siempre es un medio, el fin ya es otra cosa, es lo que vamos a ver y Claro, demás. Si no, siempre parece el curso de estas cosas, curso de esto, o por ejemplo, yo que soy profesor de computación, no me acuerdo si me presenté como profe de computación, sí, sí. creo que me estoy olvidando algunas cosas. Entonces yo en mis clases, cuando vemos una herramienta, no es que estamos viendo la herramienta en sí. Por ejemplo, yo con mis alumnos vemos bastante de programación y usamos algunos programas. Ellos no están aprendiendo, o el objetivo de la materia es ver esta herramienta, ¿no? Es entender, en el caso de la programación, cómo es la lógica de programación, cómo es el pensamiento computacional, ¿sí? Y entender unos conceptos puntuales, ¿sí? La herramienta siempre va a quedar en un segundo plano, es un medio, es una ayuda que tenemos, un soporte para poder llegar a un objetivo determinado. Siempre hay que tener en cuenta eso, pensar el propósito pedagógico, ¿no? De la herramienta. Hay No, no, algún- no, está bueno, por ahí también yo el ejemplo que hago, yo trabajo también aparte en fotografía, y por ahí cuando enseño en algunas, unos cursos, cosas que he dado de fotografía, también siempre digo eso, en realidad hay que aprender a usar la herramienta, porque si vos no usas la herramienta, no, medio como que no podés arrancar, entonces tenés que saber cuestiones técnicas de la herramienta, ¿no? De cómo operar esa herramienta. Pero en ese sentido, la tecnología es solamente instrumental, o sea, es una herramienta que me sirve para algo, ¿no? En el caso de la fotografía, sería una herramienta que me sirve para registrar imágenes. Ahora, después, esas imágenes que yo voy a registrar, ahí son otras cosas las que voy a trabajar. El lenguaje de la fotografía, la cuestión de la enunciación, la cuestión de la construcción del espacio, digamos. Hay otras cuestiones que son mucho más importantes que el lenguaje de la fotografía, que son más importantes de aprender que la herramienta en sí, ¿no? Bueno, en este caso sería lo mismo, esto que decía Ale, ¿no? La herramienta es un medio que nos sirve para algo. Bueno, pasemos si quieres darle a la otra. Voy a apurar un poquito porque estamos medio ya sobre la hora. Bueno, Sí. los tipos de materiales didácticos por ahí también se clasifican según estos 4 puntos, que serían, bueno, según el soporte, en este caso van a ser digitales, ¿no? Decíamos que vamos a hacer producción de materiales digitales. Tienen un código específico, también, un poco lo que decía antes, ese código puede ser visual, puede ser sonoro, puede ser audiovisual, puede ser textual o puede ser multimedia. ¿Sí? Esos son los 5 códigos. Multimedia sería cuando se da una combinación, entonces podemos producir un recurso que tiene todos los anteriores. Que para mí esto es clave también, ¿no? Porque si pensamos, bueno, lo que voy a producir es una infografía, por ejemplo, que es una información gráfica sobre algo, la idea es hacer una síntesis justamente. Si yo voy a hacer una infografía es porque quiero sintetizar ideas. Entonces no puedo llenar de texto la infografía, porque entonces estoy utilizando un recurso que no es para eso, ¿sí? Entonces, saber bien cuál es el código del lenguaje que voy a utilizar es como clave en la producción del material. No es lo mismo, pero estoy re mal de la garganta, perdón, desde ayer. Vas a pasar el fin de enferma nada más, pero bueno, único shot. Perdón, perdón por Sí, la verdad. perdón, perdón, estoy desde ayer así, encima he tenido varias clases, entonces bueno. Entonces, bueno, el código del lenguaje que voy a utilizar es clave, ¿no? No es lo mismo el código visual, por ejemplo, que el código sonoro, obviamente, ¿no? Después, relacionado al código, está el formato de producción, ¿sí? Que va a estar relacionado con ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si voy a producir un video, entonces tengo que pensar ese contenido en imagen y en sonido, ¿sí? Si voy a trabajar, por ejemplo, una línea de tiempo, tengo que pensar ese contenido en algo
bastante gráfico, bastante visual, con una organización específica, ¿no? Entonces quizá ahí me va a servir tener algunas imágenes, supongamos para organizar los años, y algún texto muy sintético, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo eso lo quiero profundizar o lo quiero ampliar, no me va a servir la línea de tiempo. Si yo quiero profundizar y ampliar algún contenido que estuve trabajando en la clase, bueno, quizás me va a convenir trabajar en formato video o en un formato de podcast, que puedo hablar, ¿no? Y explicar con más detalle, ¿no? Entonces, el formato de producción está vinculado directamente con el lenguaje que voy a utilizar. Y hay algo que se le agrega acá a los formatos digitales, que sería la participación del estudiante. Por ejemplo, esto que veíamos recién en el mural digital, ¿no? Hay recursos, no todos, pero hay recursos que generan la posibilidad de la interacción en el vivo. Por ejemplo, un mural digital. En cambio, un video, si yo ahora pusiéramos un video que explica algo, ustedes no podrían interactuar, ¿no? Entonces también eso es un detalle a tener en cuenta. Si yo lo que quiero es movilizar la participación del estudiante, bueno, tengo que proponer un recurso en el que ellos puedan hacer algo. Y después, bueno, el origen de ese material, que era un poco también lo que decía antes, que puede ser analógico digitalizado, en el caso de un libro, por ejemplo, un libro que era en papel, lo digitalizo y lo tenemos en PDF, supongamos, o los recursos que ya son digitales desde su origen. Entonces ahí esos, sobre todo, van a ser como los más apropiados, porque van a estar pensados ya desde su producción como materiales que se van a ver en un entorno digital. En cambio, por ejemplo, vieron que muchas veces pasa cuando escaneamos un libro, la calidad del archivo no es buena, no es lo mismo que un documento generado directamente en Word, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es para tenerlo en cuenta. Bueno, pasamos para la otra. Y ahí ya nos vamos a lo que sería, que es lo que vamos a trabajar bien en el curso, es el trabajo de planificación de ese recurso, ¿no? Esto es como, lo que vamos a ver es medio como una idea así medio esquemática de cómo producir un material, pero que después ustedes eso, por supuesto, lo pueden ir adaptando al material que van a producir, ¿no? Esto sería una idea general. Por un lado, bueno, ¿qué tener en cuenta en esa planificación? ¿No? Primero, conocer esto que decíamos antes, conocer la herramienta tecnológica, o sea, tengo que saber usarla. O sea, eso puede llevar poco tiempo o mucho tiempo, dependiendo de la complejidad que tenga la herramienta, pero la tengo que saber usar, ¿no? Porque si no, no va a ser una tortura, no, va a ser una complicación, voy a perder tiempo, ¿no? Entonces siempre, primero aprender a usar la herramienta, y después sí ver cómo lo que vamos a producir. Después, algunas cuestiones muy básicas de estrategias de comunicación que también son fundamentales tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto del diseño, el uso de los colores, la tipografía, las imágenes que voy a utilizar, todas esas son cuestiones muy básicas como el ABC, y sobre todo el diseño visual, que es importante saber. Por ejemplo, esto de una cosa muy básica de no puedo escribir, poner letras, no sé, muy claritas, amarillas sobre un fondo blanco porque no se va a leer, ¿no? También en los tutoriales subimos una guía para hacer presentaciones visuales que focalizan en estas cuestiones, ¿no? Después, bueno, ¿cómo voy a comunicar eso, no? Todo eso tiene que ver con las estrategias de comunicación. Y después, bueno, pensarlo dentro de una propuesta de enseñanza. Todo lo que ustedes producen como material didáctico va a estar dentro de su propuesta de enseñanza. O sea, va a ser lo mismo que la bibliografía que eligen, ¿no? Entonces, bueno, y sumado acá que ustedes van a estar dedicándole tiempo de trabajo a eso, ¿no? Porque la bibliografía, bueno, nos lleva tiempo leerla, pero es algo que hizo otra persona, ¿no? Generalmente. En cambio, todos los recursos que vamos a producir va a ser trabajo que nos va a implicar a nosotros, nosotras, y también tenemos que pensar en producir recursos que nos duren, o sea, que nos sirvan para varias clases o que nos sirvan para el año que viene, ¿no? O sea, que sean lo más amplios posibles o que le podamos dar diferentes usos en diferentes clases, ¿no? Eso también, porque si no, bueno, sería muchísimo trabajo. Bueno, y para ese diseño, lo que tenemos que tener en cuenta son estas preguntas, ¿no? También como básicas de comunicación. Primero, ¿a quién va a estar destinado ese recurso?
¿no? No va a ser lo mismo si son estudiantes, por ejemplo, del secundario de la universidad, si son colegas, como en este caso ustedes que son docentes. Bueno, pensar eso, ¿cuál va a ser el grupo destinatario? ¿No? Eso también va a depender de la herramienta que yo elija, del lenguaje, de cómo hable, ¿no? De cómo escriba y demás. Eh, Algo clave que es hoy es dónde se va a compartir ese recurso, ¿no? Eh, Hoy por hoy ya hablamos de entornos combinados, ¿no? Porque casi todos los docentes y las docentes trabajamos en la presencialidad del aula física, pero también trabajamos en aulas virtuales, incluso con ese mismo grupo de estudiantes, como trabajamos en la bimodalidad. Entonces, bueno, tenemos que pensar también en el diseño y producción de recursos que nos sirvan para todos, para la clase física presencial, para el aula virtual o para un escenario combinado, ¿no? También para sacarle más provecho a eso que producimos. Después, bueno, recortar bien cuál es el contenido que vamos a presentar ahí, ¿no? O sea, para qué es lo que queremos contar, explicar, presentar en ese material, ¿no? Eso también como para hacer cosas que sean concretas, como acotadas, ¿no? Porque no vamos a hacer recursos digitales de toda una materia completa, ¿no? Entonces, bueno, seleccionar bien qué es lo que queremos explicar con ese contenido. Y después, bueno, ¿cuál sería el objetivo? ¿No? El objetivo pedagógico, el propósito sería esto. Bueno, yo quiero que los estudiantes participen, quiero que los estudiantes con este recurso profundicen en el tema, quiero que sea un apoyo a la explicación oral. Por ejemplo, ahora, esta presentación es un poco la síntesis de lo que yo voy ampliando con la oral, con lo que voy explicando, pero también lo tienen escrito en el aula más detallado todavía, ¿no? Entonces son como tres mediaciones diferentes, lo que tiene en el aula, lo que yo explico y la síntesis que tiene la presentación, ¿no? Entonces en la presentación esta visual no voy a poner todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pensar cuál es el objetivo de eso. Pasamos al otro, ya casi terminamos. Y serían, bueno, esto sería así, ya pensando en la producción, en el diseño y la producción del recurso, es, bueno, por un lado esto, quiénes serían los estudiantes, cuál sería el medio, esto si es virtual, físico, mixto, cuál sería el contenido, o sea, lo que voy a enseñar, el tema, el área, la función, acá esto para mí es súper importante, si lo voy a usar para explicar, si va a ser para sintetizar no sé, algo que expliqué en una clase que era muy difícil, entonces lo voy a sintetizar con una presentación, al revés, si es para profundizar y ampliar eso que no sé, se trabajó, puede ser que el recurso sirva para como consigna de una actividad, o también incluso, que nosotros acá no lo trabajamos, pero bueno, también puede ser que con este mismo recurso sirva para que los estudiantes y las estudiantes produzcan su propio contenido, su propio material, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos, no sé, un podcast para explicar la consigna, y la consigna es que ellos tienen que hacer su podcast, ¿no? Entonces con el recurso también le estamos mostrando cómo hacer eso. Y bueno, y después el lenguaje que vamos a utilizar. Si es visual, pensar en recursos visuales, si es sonoro, en elementos sonoros, si es audiovisual, en la combinación de imagen y sonido, si es multimedia, ¿no? Esto, sobre todo esta última placa, es lo que vamos a usar cuando hagamos todas las producciones de los recursos que vamos a trabajar. Bueno, ahora sí, si quieren, vamos a las actividades. Estas Bien, primeras son muy sencillas. tengo un montón de pestañas abiertas. Bien, bueno, ya tenemos algunas palabras en el Menti. Después, en la clase uno, ¿se me escucha, no? Sí. Pues sí. A ver, a ver. Sí, sí. Ah, pues no me aparecía, vieron que el micrófono te aparece como en verde lo que vas hablando. No me apareció nada, pero bueno, se escucha igual, o muy bajito. Bueno, en la pestaña de clase uno, sí, aparte de tener todo el material y demás, va a tener las dos actividades para realizar, la actividad 2 y actividad 3. La actividad 2, bueno, que ahora como uno ahora la vamos a modificar, es el modelo digital que veo que ya algunos y algunas lo estuvieron
haciendo, la Romina. Fíjense también que tenemos más pestañas acá a la derecha para agregar. Agreguen dependiendo de su facultad. La Romina agregó una biografía con una fotito. Soraya, Daniela. También tenemos las presentaciones nuestras. Mira, mira. ¿Cómo hacen para agregarlo? Si no lo conocen, es muy sencillo. Le van a apretar acá el más en el área que a ustedes les corresponda. Bueno, recuerden, la parte de arriba va a ser el título, ¿sí? Por ejemplo, bibliografía. Después tenemos el texto. Vamos a bajar un poquito ahí. Colors. Y también pueden poner el color que va a aparecer este, como esta nota en el panel. Pueden ver fotos, ¿sí? Ahora Perdón, no se está enlace. viendo la presentación, ¿eh? Si estás presentando vos, no se ve. ¿No se ve lo que estoy presentando? Estoy con el No, te panel. vemos a vos. Ah, solamente a mí. Qué raro. Voy a dejar de compartir. Hola, yo sí estaba viendo, ¿eh? Yo Sí, sí, veía se veía el Padlet. Ah, Ah, Yo yo no también, lo se veo. veía bien. sí. esperen, a ¿Y ver. Ahí capaz, qué capaz que sí puede pasar? comparto. No, capaz Ahí que. sí, Ahí está. ahí Capaz que sí, perfecto. se tacleó otra cosa. Capaz que se tacleó mi cámara y quedó eso fijo. Pero bueno, ahora cuando Perdón, perdón. comparto. No, Gracias. vos avisá, Daniela, porque capaz que justo se te salió. Lo saco y lo pongo, no, total, no hay problema. Bien, no, mostraba acá el palette, les decía que esta es la actividad uno, la actividad 2, perdón, del mural digital. Ustedes van a presentarse, ¿sí? Pueden poner una foto y demás, y tienen que ponerlo obviamente en la facultad que corresponda de ustedes, agregando con el botoncito más, poniendo un título, ¿sí? Acá pueden seguir escribiendo, pueden agregar fotos a un enlace, a una imagen, ¿sí? Cambiar el color de cómo aparece este aporte, lo vamos a cerrar acá y le vamos a eliminar. Y después lo que van a tener para realizar es la actividad 3, que es un diseño mural colaborativo, ¿sí? Y esto es en grupo, de 4 o 5 integrantes. Acá tiene un poquito el paso a paso. De todas maneras, si ustedes se fijan en la parte de la bitácora, ¿sí? Tenemos el tutorial de Pali, ¿sí? Que ahí está bien explicado. Cualquier cosa igual que no entiendan, nos pueden consultar. Acá tienen más o menos todas las consignas. Tienen que compartir en el espacio de entrega de esto, ¿sí? Fíjense que el espacio de entrega, sale un cachito acá. Hacen su mural y lo van a compartir acá, fíjense. Acá tiene la consigna y este va a ser el espacio de entrega. Entrega, bueno, uno por grupo, ¿sí? No hay problema. Y tienen que indicar de alguna manera quiénes son los participantes del grupo. ¿Se entiende más o menos esto? No les quiero quitar mucho tiempo, que ya estamos con el tiempo cumplido. ¿Tiene alguna consulta? No, no, por acá no. Sí, Romy, ¿dijiste algo? No, no, que no, que no. La pregunta, la respuesta a tu pregunta, que Ah, no lo listo, listo. quitaban. Qué gusto escuchar Yo conmigo. quería, Sí, hola, ¿cómo están? hola. ¿Los grupos cómo los formamos? ¿Ustedes los forman o son grupos entre quienes estamos haciendo ahora el curso? Sí. Claro, sí, no, si ustedes los quieren armar entre ustedes, pues por ahí ustedes se conocen o trabajan en las mismas facultades, entonces, bueno, es más fácil conectarse entre ustedes. Si ven que no encuentran con quién y quieren que nosotros hagamos grupos, no tenemos problema. Puede ser, la idea es trabajar con alguien, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, ¿sí? La idea es trabajar con alguien para también fomentar un poco esto de la idea Interactuar. de la colaboración, claro. Claro. Y también la idea sería que ustedes vayan produciendo ya desde esta actividad algo que a ustedes les sirva, que les quede como para un recurso para trabajar en algún momento. Por eso por ahí si se juntan con gente que son de su facultad o de su cátedra, o bueno, si no conocen a nadie o no trabajan justo con nadie acá, bueno, eh, no sé, puede ser otra forma de agruparse. Pero lo posible sería que ustedes puedan armar algo que ya les quede y les sirva, ¿sí?
Si lo quieren hacer individual también, no hay problema. Por ahí sí pensar esto que dice ahí la actividad, de pensar esto de los formatos, ¿no? Por ejemplo, nosotros pusimos ahí algunas opciones, que sea en línea de tiempo, un museo virtual, una bitácora de materiales, un índice bibliográfico, por ejemplo, ese sería el formato, ¿no? Después, para trabajar ese formato, y tienen que elegir justamente cuál de los tableros que propone la herramienta de Padlet es más conveniente. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es un museo virtual, bueno, el que mejor va a funcionar va a ser el que se llama Muro, la herramienta Muro de Padlet, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer algo que es una cronología, tipo una línea de tiempo, me va a servir el recurso que se llama cronología, ¿sí? Entonces ahí estamos combinando, pensando en formato de producción y en el recurso que es más apropiado para ese formato de producción, ¿sí? Y después, bueno, Canva, si querés, Ale, compartí ahí el Canva, tiene las herramientas, todo esto está explicado en el tutorial, tiene al costadito las herramientas para, ¿El Canva o el Padlet? perdón, el Padlet, eh, al costado tiene una barra de herramientas. O sea, en el primero, en el que es de presentación, ustedes participan como estudiantes, sería, ¿no? O sea, ustedes solamente pueden comentar. Pero en la actividad 3, que ustedes lo van a producir, ustedes lo tienen que configurar completo, ¿sí? Que es esa ventanita ahí que está mostrando algo, ¿ven? El título, la descripción, bueno, ahí tienen que configurar todo eso. Y ahí es donde van a elegir el tipo de tablero, que sería mural, cronología, Acá, por ejemplo, tengo el ahí, formato, está ahí, en ahí, Word. claro, ahí. ¿Ven? Tiene esas 6 opciones. Construir un mapa, bueno, un tablero, una lista. Por ejemplo, si quieren hacer un listado de bibliografía, les conviene utilizar el tablero que se llama lista. Si solamente van a cargar imágenes para ver imágenes de algún tema, por ejemplo, tipo una galería de imágenes, una bitácora de imágenes, bueno, les conviene el muro. Y así, pensar, según el formato de producción, cuál es el recurso de Padlet que mejor funcionaría. ¿Sí? Eso es parte de la planificación. No es que sirve cualquier recurso para cualquier formato. ¿Sí? Por ahí, eso para mí es clave en la producción de los recursos. O incluso el sentido que le voy a dar a eso, porque si yo quiero explicar algo, profundizar, no me sirve una infografía, o no me sirve un mural digital quizás, ¿no? Por eso, bueno, que es un poco lo que explicaba antes. Bueno, es Esto, así. como toda herramienta, traten de explorarla, total, no van a romper nada. En toda la parte de la configuración acá, van a tener la parte de encabezado, el icono, todo lo visual, el formato, ¿sí? Se permite o no se permiten comentarios, reacciones. Para Claro, por eso ejemplo, si ustedes es un material para que los alumnos, las alumnas solamente lo puedan mirar, van a deshabilitar los comentarios, ¿no? Pero si ustedes que quieren que participen, bueno, habilitan los comentarios, ¿sí? O sea, son cosas de la configuración que es muy sencilla, porque para mí lo que tiene de bueno Padlet es eso, que es muy sencillo para utilizar, sea como invitado o como la persona que configura. Y otra característica que tiene, que para mí es buenísima de Padlet, es que para participar como estudiante, por ejemplo, comentando, ni siquiera te tenés que registrar como usuario. Si vos podés participar como anónimo. No, creo que, no sé, Ale, vos que por ahí sabés más de eso, pero creo que debe ser la única herramienta digital, o una de las pocas, que no te obliga a que vos te registres con usuario y demás para participar. Y sí, bueno, no sé si la única, porque viste que hay una sí, cantidad de el herramientas Menti, que desconocemos, sí, sí. pero Pero me bueno, una parece de que las pocas, sí, sí, y que aparte es sencilla de utilizar porque dentro de todo bastante intuitiva, cómo puedes agregar tema nuevo, por ejemplo, tenés el más acá o el más ahí. No es muy complicado de utilizar, no estás. Siempre el tema, cuando tenés que iniciar sesión en una aplicación, es un paso claro, que
que sí, a veces es una gran dificultad, porque hay personas que no se acuerdan su correo electrónico o no se acuerdan su contraseña, algunos no saben ni que tienen correo electrónico. Igual, recuerden que yo por ahí lo llevo mucho por el secundario, en secundario me pasa más, los chicos agarran, se crean el correo una vez para bajar aplicaciones y después desconocen que existe. Sí, Pero bueno, también puede pasar en algunas materias de primer año de la universidad, donde los chicos por ahí no saben usar bien el correo y esas herramientas. Imagínate, si le das una herramienta que tiene que iniciar sesión, es una dificultad. Nos pasa con el campus virtual y nos pasa con cualquier herramienta que queramos utilizar. Entonces, Padlet te permite, como fíjense acá que Romina y Soraya pudieron compartir su biografía sin tener que iniciar sesión, figuran como anónimos. y otra cosa que también tiene buenísimo en Padlet, que te permite utilizar todos los recursos digitales, porque le podés poner imagen, bueno, texto por supuesto, le podés linkear a un sitio, una página a otro lado, podés agregar video, podés agregar sonido, o sea, algún audio, o sea, te permite todos los recursos. Eso también está bueno de Padlet. Liliana, Puedo creo que hacer un, quedas. sí. Sí. ¿Cómo es el acceso? O sea, con un código, así Para, como el parti- anterior. para, Cuando partici- alguien, sí, para participar. para participar, no, vos directamente eh, ves abajo donde dice acá agregar un comentario. Bueno, yo no, Ah, mostrarle pero, vos si querés. ¿vos decís para compartir este tablero o para No, agregar? Como para que esto, si yo diseño un mapa se me ocurrió, ¿no? Porque estoy pensando en un programa de radio y para tener como la audiencia un poco más cerca en este mapa interactivo, lo pensé. Entonces, bueno, como que puedan participar, digo, ¿será accesible porque es una radio que, bueno, llega al interior? O, bueno, a eso voy más que nada. sí, Eh, porque a- vos le podés mandar el enlace para compartir, que es la flechita que está ahí al costado derecho, sería. Hay una flechita, si querés darle clic ahí, que No. no la veo. dice que te da la opción de compartir. Ah, Ahí. sí, sí, ahí la veo. Entonces Ah, ahí tenés la opción de un código ah, QR o mirá. de un enlace o de incrustar en un sitio. Entonces, por ejemplo, a una persona vos le podés mandar por WhatsApp el enlace, entonces la persona pica ahí en el enlace y entra directamente a Padlet, sin registrarse, sin nada, directamente. Entonces ponele, cuando entra a ese Padlet que vos creaste, ese mural, bueno, y entra a ese mapa, entonces bueno, ahí depende de cómo hayas configurado ese mapa, puede entrar y demás. Pero es muy sencillo para compartir. Lo único que tenés que tener acceso a internet, pero después la mandás por WhatsApp si querés. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Ah, y otra cosa también que es interesante de Padlet es que, lo veo acá, que te permite una vez, por ejemplo, si cuando ustedes hayan todos y todas escrito ahí en ese mural de presentación, que es un poco para que lo usen más que nada, cuando esté completo, se puede descargar como un PDF. Entonces, por ejemplo, vos hiciste que tus estudiantes participaran, no sé, a partir de una pregunta, lo que fuera, después podés descargar eso como un PDF y te queda como un material de la clase, por ejemplo, de la actividad que realizaron. También tiene esa posibilidad. Y otra cosa que también tiene a favor es que tiene todas las herramientas disponibles, abiertas, gratuitas. No tiene ninguna que tenga alguna un permiso ni nada. ¿Tiene límite de participantes? No, lo que sí No. tiene límite es de producción. Te deja hacer hasta 3 murales la versión gratuita. Pero bueno, haces un mural, de última lo descargas, lo eliminás, volvés a hacer otro. Bueno, te Ah, abrís ok. muchas Pero de cuentas. participantes no. No, 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 pueden eso. participar muchísimos. Genial. Sí, y además como tiene esa cosa así tan visual que tienen los murales, también genera una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, acá la presentación de ustedes es mucho más visual que si fuera un foro en Moodle, que es como más, no sé, más pesado por ahí leerlo. En cambio acá te da como una cosa así visual de diseño mucho más interesante. Bueno, Algo que otro sondito nada más que está bueno, que por ahí sí con los estudiantes, la suma de actividad donde tengan que compartir algo, investigar y demás,
Algo está bueno cuando vemos el Padlet es que podemos tener la opción de presentación y ver cada uno, ¿sí? Cada una de las participaciones que tuvo este muro, ¿sí? Está Claro. la foto del equipo. Y ven que es re visual, o sea, es re interesante eso, como que es así muy, por ejemplo, trabajar en un aula virtual está buenísimo, lo dejan colgado y es lindo para verlo también. Parece, pero no nos paga Padlet para las bien. Es No, no. muy buena herramienta. Queremos que la universidad que tenga una cuenta nos Sí, habilite, no pero no, no tenemos hay cuenta. caso. Esa es la única limitante, el tema de que puedes hacer pocos murales y con el tiempo tenés que ir borrándolos. También lo bueno que tiene esto es que si vos no querés perder la participación que hubo, todos los aportes, tienes la opción de exportarlo tanto en imagen como PDF. Claro. Bueno, usted tiene CSV y hoja de cálculo, pero por ahí PDF va a ser más cómodo, ¿sí? Para no perderlo y dejarlo que sea guardado. Sí, incluso descargar los archivos. Por ejemplo, ahí en la bitácora nuestra, que hay un montón de archivos subidos, los pueden descargar también, te da esa opción. Pero bueno, lo mejor es descargarlo en un PDF o en una imagen y ya te queda todo el material ahí. Y bueno, después lo borrás el mural y haces un mural nuevo para otra actividad. La verdad que está muy buena esa herramienta. Araceli, ¿cómo estás, Araceli? Figura ingeniería, fíjate que corre la barrita, que está más a la derecha, por ahí quedó medio perdido, pero está al fondo, junto con la Facultad de Económicas y Jurídicas. Bueno, y esa es otra opción que tiene, te permite agrupar la información por secciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros para usar las secciones hicimos esto de las facultades, pero hay como diferentes maneras de organizar los tableros, los bloques, estos bloques ya que aparecen acá, hay como diferentes maneras también de organizarlos, por, qué sé yo, del más antiguo al más nuevo, por, bueno, numeración, todo eso está ahí en la configuración. Cuando ustedes lo diseñen, fíjense ahí donde están los tres puntitos, entras a la configuración y está todo eso que ahí mostraba recién, eso, todo lo que mostraba ahí. Prueben, la idea es probar y ver qué sale. Mm. Cuanto más lo configurás, es mejor porque, bueno, lo configurás pensando en ese grupo destinatario, ¿no? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para quién? Bien. Bueno, ya estamos con el tiempo, ¿no? Sí, Pasamos un poquito. pasamos. Bueno, tienen Eh, actividades para realizar, son sencillas, cualquier cosa, si la actividad la quieren hacer individual, no hay problema, si no, júntense en grupo, y si quieren un grupo pero no conocen a las otras personas, nos avisan y los reunimos con alguien. ¿Sí? Bien. Vale. bueno, cualquier cosa nos escriben. Bárbaro. Vamos a estar ahí alerta por si consultan algo. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Chao, chao. Nos vemos. Nos Chau, vemos. chau. Chao. Buen fin de semana. Chao.